noches. César Costilla Alfaro, buenas noches. Qué gusto de tenerte. Son 6 minutos antes de las 8. Tú eres la primera visita el día de hoy. Bienvenido. Con mucho gusto estaremos absolviendo algunas preguntas si hay alguna duda. Y estaremos tratando un interesante tema. Lo he tenido que resolver de una manera muy rápida, concisa. Vamos a ver cómo nos va. Siempre entro unos minutos antes de las 8 para poder probar el audio y la imagen. El audio, estimado César Costilla, ¿está correcto? Te agradecería que me des un alcance si el audio está saliendo bien, porque he tenido algunas observaciones en relación al audio que me manifiestan que el audio está muy bajo. Y creo que es un sonido estándar, ¿no? Entonces me gustaría que por favor me hagas una observación. Primo Coco, buenas noches. Ok, muchas gracias, Coco. Muchas gracias, Cecita Costilla. Muchas gracias. Siempre haciendo esas pruebas para poder tener certeza de que el audio está saliendo correctamente. Coquito, qué gusto de tener a San Pedro. Fue un espectáculo lo que vivimos el día sábado con Héctor. Soy muy afín de las publicaciones que Héctor está realizando. Bueno. 4 minutos, Jorge, antes de las 8. Como el audio y la imagen está bien, entonces continuamos esperando a ver si algunos amigos o familiares de la plataforma virtual nos acompañan. César Paz Cisniegas, buenas noches. El gusto es mío volver a encontrarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Flavio Manuel, paisano, querido, qué gusto de que me acompañes el día de hoy. Tito Alba, primo, buenas noches. Un abrazo fuerte para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos el esfuerzo para entretenerlos a ustedes y que por favor se comporten bonito y no salgan de casa. Estamos haciendo algo constructivo para ver si conseguimos nosotros transmitir algo interesante, ¿no?
que el día de hoy lo vamos a hacer. Vamos a tratar un tema muy interesante en relación a la... complementando la sesión anterior, ¿no? La sesión anterior que estábamos viendo los valores y las actitudes. Inclusive yo he tenido que hacer un resumen lo más conciso posible para poder hacerlo en media hora. Vamos a estar 30 minutos acompañados y para intentar transmitirles lo más elemental de lo que significa el paradigma sociocognitivo humanista. Buenas noches, Eli. Qué gusto, prima, que me acompañes el día de hoy. Bienvenida. Pita, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. El tema de hoy, vuelvo a repetir, es sobre el paradigma sociocognitivo humanista. Quizás el nombre suena un poco técnico, pero es muy sencillo. Paradigma es un ejemplo. Sociocognitivo es la sociedad envuelta con el conocimiento. Entonces es un ejemplo de lo que la sociedad va a trabajar con el conocimiento y directamente está ligado al individuo. Por eso se dice que es humanista. Individuo porque es una persona independiente que realiza todas sus actividades, ¿no? Autónomamente hablando y poder realizar todas sus actividades de su profesión, de su cuestión laboral o algún otro, ¿no? Entonces a eso se refiere. Bien, yo había dado buenas noches con todos nuevamente. Ya son las 8 de la noche y vamos a comenzar recordando nuestro mensaje anterior que fue en relación a los valores, ¿no? La vida es esencialmente una cuestión de valores. Yo había preparado unos resúmenes, por ejemplo, de los valores, ¿no? La lealtad, la moralidad, la abnegación y la disciplina. He intentado resumir en relación a los valores que nosotros tenemos que llevar en consideración en nuestro día a día. En consecuencia, yo he resumido la segunda parte, que es las capacidades, las habilidades, conjuntamente con los valores que van a trabajar juntos. Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy son las capacidades y las destrezas. No ahondando mucho, porque no es necesario ahondar mucho. ¿Qué es una capacidad? Por ejemplo, ¿no? Verificamos que la persona tiene el don musical, le gusta la música, le gusta cantar, ¿no? Cantar es una destreza. Sabemos que esta misma persona le gusta estudiar. Entonces le gusta estudiar, le gusta cantar y además le gusta realizar deporte. Entonces le gusta jugar. Cantar, estudiar, jugar. Esas tres son destrezas. En cuanto a una mayor cantidad de destrezas tiene la persona, decimos que esa persona se capacita, tiene mucho más capacidad, tiene alguna sumatoria de dones, de talentos. Por lo tanto, decimos que esa persona se desarrolla con mayor habilidad. En cuanto más destrezas vamos sumando a esta persona, vamos a decir que esta persona aumenta su capacidad, ¿no?
habilidades que desarrolla cada persona en todo estamento de la mano de valores. Exactamente, Tito. Exactamente. Vamos a juntar nuestra sesión anterior, que son los valores y las actitudes, y el día de hoy sumamos las capacidades y las destrezas. Buenas noches, Lupita, bienvenida. Bienvenida. Qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Entonces, ¿qué significa la capacidad? Vamos a resumir qué es la capacidad. Se resume que la capacidad es la sumatoria de las destrezas. Así de simple. No vamos a complicarnos más. ¿Qué es la capacidad? La sumatoria de las destrezas. En cuanto mayor sea la cantidad de destrezas, el individuo se torna mucho más capaz para desarrollarse en cualquier evento de su vida. En el trabajo, en la universidad, Así es, primo, como usted, en su profesión, usted toca excelentemente el cajón. Y a mí me gusta la percusión. Gracias, Tito, por mencionarlo. Es una destreza, ¿no? Quizás no lo hago muy profesionalmente como me gustaría hacerlo, pero he aprendido a tocar el cajón, a hacer percusión. Entonces, me gusta tocar, una destreza. Me gusta enseñar, es otra destreza. Y así voy sumando. El individuo se torna mucho más capaz a medida que suma una mayor cantidad de destrezas. No sé si conseguimos visualizarlo, pero yo tengo, por ejemplo, un panel de capacidades, destrezas, ¿no? Entonces, hay muchas. Por ejemplo, en la parte de comprensión, en la parte de expresión, cuando el individuo tiene esa facilidad de poder expresarse, ¿no? De demostrar, de tener alguna fluidez mental, de tener fluidez mental verbal también, ¿no? Tener que describir, tener una excelente expresión escrita, expresión verbal, ¿no? Leer, opinar, tener un sentido de opinión por cualquier tema, ¿no? Es decir, tenemos las capacidades de la expresión. Todas ellas están clasificadas de tal forma que nos permiten identificarlas. Otra capacidad, por ejemplo, la comprensión. Hay muchos jóvenes que tienen la facilidad de comprender. Entonces, la capacidad es la comprensión. ¿Qué engloba la comprensión? Bueno, cuando nosotros trabajamos algún problema, por ejemplo, matemático, un problema a desarrollar, lo primero que tenemos que hacer es analizar. Tenemos que ver qué variables tenemos para poder resolver, qué modelo matemático disponemos para poder resolver, ¿no? Qué datos, si las unidades están en el mismo patrón. Entonces tenemos que estudiar todas esas variables para poder resolver un problema. Bien. Después tenemos otra capacidad, que es la capacidad de la orientación en el espacio y el tiempo. Es una capacidad. Por ejemplo, tenemos la destreza de localizar, de ubicar, de describir, de observar. Entonces, es otra capacidad. La capacidad de socialización. Profesionales médicos, profesionales abogados, profesionales ingenieros. Es decir, en todas las profesiones tiene que haber la socialización. Entonces, la capacidad de socializar. En este momento estoy trabajando con ustedes. Ustedes están en línea y a veces puedo
leer algo que ustedes me están compartiendo y estamos socializando el concepto. Estamos teniendo un tema de conversación que es la capacidad y la destreza que nosotros tenemos para poder identificarnos y poder resolver algo. Así en la parte de la excelencia de la comunicación, ¿no? Poder abordar un tema a fondo. Usted, Lupita, como abogada, sabe de que usted tiene que relacionarse con su cliente, relacionarse con el fiscal, con el juez, estudiar el tema realmente, qué solución le podemos dar y verificar su literatura, si realmente está afín y podemos aplicar alguna estrategia, alguna táctica, alguna destreza para poder resolver el tema que vamos a considerar, ¿no? Entonces, socializar, ¿no? Interpretar, mostrar autonomía, observar, participar, ir. Ir. Estoy trabajando con todas esas destrezas. Cuando nosotros identifiquemos una destreza, tiene que tener ir. Por ejemplo, vamos a trabajar con la destreza se le denomina una destreza superior. ¿Por qué? Porque esa destreza la vamos a utilizar en todos los eventos. Por ejemplo, nosotros vamos a analizar. ¿Qué vamos a analizar? Vamos a analizar el problema que vamos a resolver. El abogado va a analizar el tema que va a trabajar. Analizar una destreza, ¿no? La destreza a analizar está relacionada, por ejemplo, con el pensamiento crítico, que es otra capacidad. Pensamiento crítico, pensamiento resolutivo, pensamiento de ejecución. Entonces tenemos comprensión, expresión, socialización, tenemos pensamiento creativo, pensamiento resolutivo y pensamiento de ejecución. ¿Cómo voy yo a resolver el tema? Entonces, lo que me interesa el día de hoy es identificar las destrezas. Comenzamos a nosotros a trabajar en la parte de comprensión. ¿Qué destreza se utiliza para la parte de comprensión? Lupita, se analiza. ¿Y cuál es el verbo? Analizar. Entonces, analizar es la destreza. Se analiza la solución del conflicto y ello con justicia. Exactamente, usted como abogada me está acompañando a desarrollar muy fácil el tema de dónde se aplica esa destreza. Se analiza. Otra destreza que podemos desarrollarla en la parte de comprensión. Otra destreza que podemos aplicar. ¿Se dan cuenta? Analizar, aplicar, al final tiene ar. Otra destreza dentro del ingeniero, ¿qué hace? El ingeniero tiene la capacidad de calcular. Yo como ingeniero tengo que ver mis variables, identificarlas y construir mi matriz de consistencia, que eso no necesitan saberlo, porque no es el tema matriz de consistencia es un cuadro conciso de cómo voy a hacer un trabajo de investigación, pero no es el tema con nosotros desarrollar el día de hoy. En algún día lo podemos tocar si hay tiempo. Otra destreza dentro de la capacidad de la comprensión.
Exactamente, socializar es permitirnos que nuestras destrezas hagan que las empatías se consoliden. Perfectamente, primo. Tito Alba. Socializar es que nos permita, ¿no? Que nuestras destrezas, ¿no? Que nuestras destrezas eh, tengan un final consolidado. O sea que yo, por ejemplo, como Tito mencionó, yo toco cajón, pero me gustaría tocar mejor el cajón. Entonces tengo que seguir practicando, tengo que seguir afianzando, tengo que seguir eh, acompañándome con algunos profesionales del arte para poder tocar la destreza, ¿no? Pero estamos en la comprensión. Muy bien. Dentro de la comprensión, nosotros, ¿qué tenemos que hacer para ver si el valor teórico y el valor práctico, o sea, el valor que está en la teoría, en los libros o en el laboratorio, van juntos? ¿Será que lo del laboratorio va a coincidir con lo del libro, la teoría, o el software que esté trabajando? Entonces voy a utilizar dentro de esa comprensión la comparación. ¿Cuál sería la destreza? Qué bueno que usted ya pensó. Comparar, comparar sería la destreza, ¿no? En la propia comprensión, mismo que es una capacidad, la capacidad de comprensión, también dentro de la comprensión existe la destreza en relación a la comprensión. ¿Cuál sería, por ejemplo, la destreza de la comprensión? Qué bueno. Quien llegó a la destreza, felicitaciones. Comprender, otra destreza, ¿no? A la hora que yo desarrollo alguna fórmula matemática, comienzo a trabajar con las variables, voy trabajando, hago el álgebra, que es automática, respetando eh, todos los reglamentos algebraicos, ¿no? Y llego a hacer un desarrollo de todo ese proceso y llego a una fórmula final. El espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Magnífico. ¿Y cómo llegué ahí? Yo hice una serie de investigaciones, modelos matemáticos y llegué que el espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Hubo una deducción. ¿Cuál sería la destreza de lo que es deducción? Deducir, ¿no? Deducir, ir. Miren qué interesante. Ahorita llegamos a socializar, Lupita. Concentrémonos en lo que es la capacidad de comprensión. ¿Ok? Quiero terminar con algunas destrezas para complementar lo que es la comprensión. Podemos decir generalizar, identificar, reconocer, inducir, inferir, interpretar, observar, ¿no? Esas son las destrezas como ejemplo para poder entender lo que es el razonamiento lógico, o sea, la comprensión. Todo individuo, no necesitamos que este curso sea para niveles universitarios, ¿no? Con el 5.º año de secundaria, que es suficiente, que la mayoría de ustedes ha llegado, quien no ha hecho estudios universitarios, y es suficiente para poder entender lo que estamos hablando. A partir del nivel secundario ya en adelante pueden sumarse a entender este tipo de interesantes separaciones de lo que son las capacidades, identificarlas.
Vamos a pasar a hablar de la expresión, la otra capacidad de la expresión. ¿Qué destrezas están envueltas en lo que es la capacidad de expresión? Bien, a la hora que nosotros estamos haciendo, desarrollando la capacidad de expresión, ¿no? Vamos a identificar unas destrezas como, por ejemplo, dibujar. Este cuadro, por ejemplo, este cuadro, este bodegón que me acompaña aquí, ¿no? Es una expresión. ¿De qué? Es una expresión de un autor, de un diseñador, de un pintor, ¿no? Pintar, expresión. La destreza de pintar está dentro de la capacidad de la expresión. Este señor que pintó el cuadro intentó transmitir, expresar algo en ese conjunto de frutas. Quiso apreciar, quiso transmitir. Miren, ya estoy hablando de las destrezas. Quiso describir, dibujar. ¿Qué más? Ayúdenme a ver. Pueden comentar algunas otras destrezas adicionales a las que estamos hablando en relación a la expresión. Hay algunas personas que se expresan mediante la escrita, aquellos escritores, ¿no? Aquellos escritores que se pasan noches enteras escribiendo algunas ideas que tienen, las plasman en la hoja, en un borrador, luego van a elaborar, ese es el borrador, ¿no? Van a elaborar un trabajo final, una obra, expresión escrita, las obras literarias, las obras que nosotros tenemos en el mercado de la literatura, ¿no? Tenemos la expresión verbal, el político que va a su curul y comienza a expresar y a decir, a parafrasear, ¿no? Expresión. Y lógicamente que para expresar algo hay que investigar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a expresar? Tenemos que tener una buena ortografía, una buena dicción, una buena semántica. Tenemos que tener, pues, porque el abogado, por ejemplo, va a exponer la defensa ante el jurado, ante el juez, y va a tener, pues, que tener una expresión clara, concisa y exacta de lo que va a tratar, que va a defender a su cliente. Esa es la expresión. Entonces va la comprensión, la expresión. Ya vamos 24 minutos, 25 minutos, miren. La socialización. Lupita, tu área, como abogada, la socialización tenemos que argumentar, asumir actitudes, ya no digan actitud. En la primera sesión les expliqué por qué. Hay que decir actitudes. Hay que comparar, comunicar, demostrar, hay que identificar los problemas, mostrar la autonomía, el liderazgo, lo positivo. Tenemos que identificar, pues, en la socialización, proponer algunas alternativas de solución. Esas son las destrezas que podemos hablar en la socialización. Algunas que podemos incrementar, referida a trabajar en equipo, utilizar estrategias, ¿no? Otra capacidad, el pensamiento creativo. Pensar en crear algo.
pensar en crear algo. Vamos a crear alguna nueva fórmula matemática, podemos trabajar en alguna herramienta técnica como la calidad total. ¿Cómo podemos trabajar la calidad total? Dentro de nuestras casas, apliquemos la calidad total. ¿Qué es necesario para aplicar la calidad total dentro de nuestras casas? Tenemos que crear, demostrar, tenemos que demostrar mucha originalidad. Tenemos que interpretar, investigar, tenemos que representar, sintetizar. Ese es el pensamiento creativo. El pensamiento crítico, analizar también. Analizar. Miren, la estrategia de la destreza analizar estuvo presente en la comprensión y ahora está presente en el pensamiento crítico. O sea, ese pensamiento crítico que tenemos que criticar lo que está sucediendo para poder mejorarlo. Tenemos que tener un pensamiento crítico de nuestro propio trabajo para poder mejorarlo. Augusto, buenas noches, hermano. Qué gusto de tenerte. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando sobre las capacidades que todo individuo debe clasificar según áreas. Y en cada área, en cada capacidad, hay una gran cantidad de destreza que los acompaña. Entonces, resumiendo, ¿qué es la capacidad? La capacidad es el conjunto de destrezas. Eso es, en forma muy sencilla, hablando en un lenguaje muy simple, de que la capacidad es la sumatoria de las destrezas. Y ya identificamos cuáles son las destrezas. Generalmente las destrezas son verbos. Las destrezas son verbos. No me vayan a colocar, si no es verbo, entonces no es destreza. Dentro del pensamiento crítico vamos a demostrar un juicio, vamos a difundir una opinión, distinguir, elaborar conclusiones, emitir un juicio crítico, evaluar, generalizar, identificar, inferir también estuvo como estuvo en la comprensión. Inferir o deducir, ¿no? Lo mismo. Entonces, inferir, interpretar, razonar, hay que razonar. ¿Por qué? Porque para criticar algo hay que pensar, ¿no? No voy a criticar sin fundamento. Tengo que criticar algo y tengo que tener un sustento técnico para poder hacer la crítica a ese tema. Eso es un pensamiento crítico. Criticar, acuérdense de ello. Y el pensamiento resolutivo, otra capacidad. Pensamiento resolutivo. ¿Y eso qué es? ¿Cómo voy a resolver? O sea, yo ya razoné, ya analicé, ya clasifiqué, ahora voy a resolver. Entonces voy a tener que hacer algunos pasos, unos procesos mentales para poder resolver ello, ¿no? Entonces, dentro del pensamiento resolutivo, continúa existiendo la destreza de analizar. O sea, yo para hacer un pensamiento crítico, para hacer una comprensión, para hacer un pensamiento resolutivo, tengo que tener la destreza de analizar. Esa destreza de analizar está presente en todas las capacidades. La capacidad de comprensión, la capacidad de
de expresión, la capacidad de la orientación en el espacio, la socialización. Martincito, buenas noches. Mi aprecio, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí en un coloquio interesante con todos ustedes. Y finalmente el pensamiento de la ejecución, pensamiento ejecutivo. Al final, después de todo ese estudio que hemos hecho, vamos a ejecutar el proyecto. Yo he resumido lo que es el paradigma sociocognitivo humanista en 3 partes. Primera parte, nuestra sesión anterior habíamos tratado sobre la parte de la inteligencia afectiva. ¿Cuál es la inteligencia afectiva? Los valores y las actitudes. El afecto que pueda tener yo para realizar cierto evento dentro de mi empresa, dentro del banco, dentro de mi casa, cómo estoy criando yo a mis hijos, lo estoy haciendo bien, están dentro de mis proyectos enseñarles muchos valores. Creo que sí. Esa es la parte de la inteligencia afectiva. Valores y actitudes. En el capítulo anterior ustedes van a ver un poquito de valores. Hablé de valores. Esa es la inteligencia afectiva. Hilda Mendoza, buenas noches. Qué gusto. Mira, yo había pensado, Hilda, hacer solamente media hora de conversatorio, de coloquio, pero sin embargo, a veces lo tomo tan interesante que me explayo y dejo de hablar muchas cosas, pero voy a utilizar un poquito más de tiempo para poder saludarlos y poder desarrollar este tema. Bien, entonces, ¿qué es la inteligencia cognitiva? No tengan miedo. Son 2 palabritas tan simples. Inteligencia, todo ser humano es inteligente, todos somos inteligentes. ¿Y qué es lo cognitivo? Lo cognitivo es el conocimiento. Inteligencia cognitiva, la inteligencia con conocimientos. Si yo digo, tengo una gran cantidad de destrezas, voy a tener una gran capacidad. Por lo tanto, mi inteligencia cognitiva aumenta. Betito Bardales, buenas noches. Qué gusto de tenerte. Saludos. Entonces, inteligencia cognitiva, conocimientos. Dentro de la inteligencia cognitiva están las capacidades y las destrezas. Dentro de la inteligencia afectiva están todo lo que son los valores y las actitudes. Para finalmente, lo que yo hablé en el llamado de nuestra sesión de hoy, que les hablaba de arquitectura. La arquitectura mental. ¿Cómo lo puedo clasificar esto? Mediante esquemas, mediante unos cuadritos. Por ejemplo, esto es un cuadrito donde están, creo que ahí, las capacidades y las destrezas. Me gustaría publicar lo voy a escanear y se lo voy a proponer ahí en el Face. Entonces lo dividí en 3. La parte número 1, vuelvo a mencionarlo por última vez, para que se quede bien, se fije bien. La inteligencia cognitiva, donde se relacionan las capacidades y las destrezas. La inteligencia afectiva, donde se relacionan los valores y las actitudes. Y por tercera y última, la arquitectura
mental, que son los esquemas que yo voy a trabajar para poder tener ya una idea de lo que significa el paradigma sociocognitivo humanista. Tenemos a Jorge González que saluda a Augusto, bien, de San Pedro, nuestro primo Coco González de San Pedro. Bien, entonces, para cerrar con broche de oro, solamente lo que yo quería el día de hoy es que ustedes me clasifiquen las tres inteligencias. La inteligencia cognitiva, la inteligencia afectiva y la arquitectura mental. Todo eso es un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es un ejemplo. Social cognitivo, porque relaciona al conocimiento y a la parte de la socialización en el individuo humanista. Hola Wilmer, buenas noches. Qué gusto de tenerte, amigo pacasmayino de la calle San Martín. Entonces, las tres inteligencias. Por último repaso. Inteligencia cognitiva, capacidades y destrezas. Inteligencia afectiva, valores y actitudes. Y la inteligencia de la arquitectura mental, que es lo tercero que cierra todo este circuito, que son los esquemas, ¿no? ¿Cómo voy a yo a trabajar, ¿no? Con estructuras, esquemas, gráficos, todo lo que voy a yo a utilizar como herramienta para poder resolver un proyecto, cualesquiera que sea. Cualesquiera que sea. Dentro de los procesos cognitivos humanos, ¿no? Existe la memoria, existe a corto plazo, a largo plazo, existe cómo, la manera como voy a resolver los problemas, tomar las decisiones, ¿no? Cómo voy a ejecutar este proyecto, ¿no? Voy a tomar ciertas decisiones, tengo que estar en contacto siempre con las personas que están interactuando conmigo dentro del proyecto, ¿no? Donde haya participación, comunicación, ¿no? Y poder mejorar poco a poco el proyecto de lo que estamos queriendo hacer. Por ejemplo, el problema del agua, ¿no? El problema del agua en Pacasmayo tiene que ser urgente. Es un proyecto que se tiene que hacer. Se tienen que tomar todas las herramientas del caso para poder resolver. ¿Cómo lo podemos hacer? Por gravedad, por absorción, ¿no? Por altas temperaturas. Es costoso el proceso, pero tiene que hacerse. Entonces, tenemos que aprender pues a desarrollar estas habilidades y adquirir más a medida más conocimiento para poder, para poder asimilar todos esos conceptos y poder aplicarlos. Había una propaganda muy interesante que una universidad estaba haciendo, ¿no? En la publicidad, redundando, ¿no? En la publicidad, que hablaba sobre algo interesante, que es el paradigma sociocognitivo. Recuerden ustedes que una universidad por ahí, no puedo decir nombre, no puedo hacer propaganda, una universidad hablaba de aprender a aprender. ¿Qué es aprender a aprender? Aprender a aprender es el paradigma sociocognitivo. Muchos llaman de desaprender, ¿no? ¿Qué es desaprender? Por favor, no lo vayan a confundir como que aprender menos, no. Desaprender es aprender a aprender más.
Eso es desaprender. Y una universidad tuvo ese detalle de publicitar un paradigma sociocognitivo. Quiere decir que estaban muy bien asesorados, deben haber tenido técnicos especialistas dentro del área, seguramente para aplicarlo al... Carlos Alvariño Castillo, buenas noches, mi artista. Ya vamos a hablar, Carlitos, para hacer un arte ahí. Tenemos que hacer un logo ahí de nuestras sesiones. Ahí te voy a pedir una ayuda. Bien. Entonces un paradigma es un ejemplo. Paradigma suena la palabra un poco esotérica, media, hermana. No, paradigma es simplemente un ejemplo. Y ellos han hecho un ejemplo para poder educar mejor dentro de la universidad, educar mejor a sus alumnos. En cuanto a mayor capacidad, mayor cantidad de destrezas, acompañado de sus valores y actitudes, y poder trabajar bien la inteligencia de la arquitectura mental, los procesos mentales. Muchas veces estos pequeños detalles no son considerados dentro de un modelo de método de investigación científica. Y miren que son muy importantes para poder desarrollar cualquier proyecto, desde una monografía, un proyecto de tesis, una tesis, cualquier proyecto de investigación, simplemente con el ordenamiento de todas estas variables, que son tan simples. Si nosotros seguimos este paradigma y se los mostramos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, yo creo que hacemos un país muy grande. Tenemos que alimentar a todos nuestros jóvenes, tenemos que alimentar de una manera tal de que se les haga más fácil la tarea. Y si nosotros les planteamos a todos estos jóvenes un modelo de investigación para todo, me gustaría hablar sobre la matriz de consistencia. Una matriz de consistencia que Julio Enrique Carrasco Arana, buenas noches. Saludos, mi estimado amigo también. Amén. Aquí estamos. Dentro de lo social, tenemos que identificar al individuo con su gran cantidad de valores, destrezas, actitudes, aumentar su capacidad para aprender más. En eso se resume lo que es el paradigma sociocognitivo humanista. Muchas instituciones educativas de nivel superior lo toman como base para desarrollar todo. Necesitamos, por ejemplo, llegar a un fin. Llegar a un fin. Para llegar a un fin, yo tengo que tener una gran capacidad, tengo que tener una gran cantidad de destrezas, acompañado de mis valores y actitudes. Si yo consigo trabajar esas dos partes, es el fin. ¿Cuál es el medio? El medio es el contenido teórico sumado con las metodologías. Metodologías, por decir, herramientas metodológicas científicas como algunos software, algunos elementos metodológicos que voy a emplear para desarrollar mi proyecto. Diseños, esquemas, todo lo que es la inteligencia de la arquitectura mental. Entonces, contenido teórico más los métodos científicos me suman los medios. Sigo sumando
capacidades, destrezas, habilidades. Todas esas son habilidades. El don, el talento. ¿Qué don que tiene ese muchacho para tocar guitarra? Lo lleva en la sangre. El don, la destreza, el talento para hacer música. Entonces, en el desarrollo de mi investigación voy a tener el contenido teórico, voy a tener la metodología, ellos dos suman los medios. Sumando a ello, capacidades y destrezas, todas ellas son habilidades, más los valores y las actitudes, que es el fin de ese proyecto, tengo el proyecto integral. Solamente es hacer investigación. No tengo otra herramienta más simple para poder transmitirles a ustedes y poder explicarles este tema tan interesante. Lógicamente que yo me puedo explayar, ¿no? Tengo 6 meses para trabajar, o sea, un semestre para trabajar. No soy metodólogo, pero fui obligado, porque soy científico. Aquí está mi sello. Aquí lo tengo en el corazón. Instituto Tecnológico de Aeronáutica. No crean que es un instituto de nivel medio, no. Instituto es mucho mejor que universidad. Es un nivel superior. En el Brasil, el Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que pertenece al Centro de Tecnología Aeroespacial, tiene un nivel por encima de un nivel universitario. Y yo quise hacer un homenaje el día de hoy a esta gran institución que me formó maestro y me dio la oportunidad de conocer muchas, pero muchas herramientas que pueden ser transmitidas a ustedes con mucho cariño. Así es, César, asociar, complementarse entre sí. Eso que tú dices, César, es la comunicación. Nosotros tenemos que comunicarnos y comunicarnos y comunicarnos y comunicarnos, y todas las áreas de toda la empresa deben estar intercomunicadas permanentemente. Y el trabajo es mucho más productivo, porque ahí todos colaboran, todos participan, ¿no? Y el proyecto puede ser mucho más bien llevado. Y se llega mucho al proyecto, a desarrollar el proyecto, y mucho más fácil llegar al fin. Entonces, ¿qué es lo humanista? Lo humanista, que tenga una gran cantidad de valores. Más humano es aquel individuo que se enriquece con una gran cantidad de valores. A medida de que ese individuo suma una gran cantidad de valores dentro de él, se va a hacer mucho más humanista posible, ¿no? Donde está la colegio militar de ustedes, hermanos. Lealtad, moralidad, honestidad, justicia, responsabilidad, abnegación, disciplina. Yo había separado aquí una relación de los valores que debemos tener para realizar un esquema mental, ¿no? Dentro de la inteligencia de la arquitectura mental, donde están relacionadas todas las arquitecturas y los esquemas, lo vamos a llevar como herramienta metodológica para poder desarrollar. Por ejemplo, la estadística. Si en un trabajo de investigación no hay estadística, no hay investigación. Definitivamente. La estadística tiene que entrar sí o sí en todos los proyectos de investigación. Desde una monografía simple
hasta un proyecto pues que tiene la obligación de tener todos sus esquemas y sus gráficos para poder analizarlos. Entonces, necesariamente la estadística debe formar parte de ello. Entonces, yo lo he resumido así, porque el objetivo es ser autónomos y creadores. A las finales tenemos que ser autónomos y creadores para que favorezcan las habilidades cognitivas. Miren qué interesante. Habilidades, capacidades y destrezas. Entonces las habilidades es la suma de las capacidades más muchas destrezas que yo tenga, soy más hábil, soy más capaz. A medida que yo asista a una gran cantidad de capacitaciones dentro de mi empresa, dentro del banco, dentro de mi institución, a medida que yo voy sumando todas esas capacitaciones, me voy perfeccionando mucho más. Voy adicionando muchas virtudes a lo que conozco. A mí me encanta, por ejemplo, estar capacitando permanentemente. Ahora estoy en el CIAF. Estoy que quiero trabajar el CIAF de cualquier forma. Quizás eso es para contadores, no sé, pero yo como ingeniero quiero investigar eso, quiero aprender a manejar esa herramienta. Mi querido primo Héctor Sosaya Bertis, buenas noches. Qué gusto de tenerte, primo, qué privilegio. Estamos llegando a completar la hora, los 60 minutos de coloquio con ustedes. Y para mí ha sido un privilegio poder mostrarles en forma concisa lo relacionado. Así es, primo, para expandir los conocimientos. Yo expando mucho y me alegro mucho cuando estoy acompañándote ahí en tus sábados de tarde. Uno se enriquece mucho más. Y nosotros, a medida que vamos sumando metodologías que nos permiten desarrollarnos, nos vamos capacitando más. Yo quisiera que a partir de hoy todos ordenen sus inteligencias afectivas, cognitivas y las arquitecturas mentales. Solamente ordenarlas, porque sí las tenemos. Y todos la identifican, todos han identificado qué son las destrezas, todos han identificado qué son las capacidades y qué es una habilidad, la sumatoria de las capacidades y la destreza. Insisto mucho esto porque es la única manera de poder hacer trabajar la mente en forma ordenada. Si nosotros hacemos trabajar la mente en forma ordenada, vamos a tener éxito en cualquier área que nosotros desarrollemos, ¿no? Yo puedo dar un ejemplo, ¿no? de poder aplicar todo lo que es las capacidades y las destrezas en un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy trabajando en un evento y digo, paso número 1, vamos a hacer unos procesos mentales para desarrollar este tema. Y decimos, paso número 1. Cualquier ejemplo, pero vamos a hacerlo en forma ordenada. Procesos, orden de los procesos mentales. ¿Cómo comienzo? ¿Cómo comienzo yo a leer algo? Por ejemplo, la descripción de un determinado, por ejemplo, la descripción de este cuadro. Vamos a hacer una descripción. Entonces vamos a percibir, vamos a mirar el cuadro que tiene frutas, tiene
es pintado al óleo, ¿no? Entonces vamos a investigar. En segundo paso, que vamos a comprender la información. Entonces, la primera, ¿cuál fue? La primera fue percibir. Percibir, ¿no? Esa información, ese cuadro. La segunda fue, quien acertó, acertó. Comprender. ¿Qué es un bodegón? Es un bodegón tradicionalmente llamado cuando pintamos algunos elementos, ¿no? Que participan dentro de esa ilustración, de esa pintura. ¿Qué más? Reconocemos que son sandías, que son, ¿no? Tenemos ahí duraznos, tenemos uvas, entonces identificamos. ¿Qué más? Relacionamos. ¿Qué tiene que ver mejorando la visión de... Vemos unas botellitas, vemos bien antiguas, ¿no? Bien antiguas, una tetera relacionado con el café de repente, o un té, ¿no? Y seguimos analizando, ¿no? Seguimos analizando, analizar, destreza, analizar. Y seguimos analizando. Y al final llegamos a una conclusión. Acabamos de hacer varios procesos mentales. Desde la identificación, desde el análisis, ¿no? Desde la parte de reconocimiento, de relacionar los elementos de ese bodegón, finalmente analizar y después llegar a una información final con claridad. Ese tipo de procesos mentales los vamos a resolver en cualquier investigación. Por ello es necesario que nos ordenemos. Lógicamente que vamos a encontrar muchos temas de investigación y para cada uno vamos a determinar los procesos mentales. Vamos a elaborar una estructura diferente para cada uno. Entonces, es la manera de poder utilizar esta herramienta metodológica para desarrollar cualquier tema de investigación. Finalmente, estimados amigos y familiares, este es el panel de capacidades y destrezas. No sé si se consigue visualizar. Es lo que conseguí ordenar en forma separada con las diferentes capacidades, ¿no? Comprensión, expresión, espacio temporal, la socialización, pensamiento creativo, pensamiento crítico, pensamiento resolutivo y pensamiento ejecutivo. Si nosotros trabajamos estas herramientas y mostrárselas a nuestros jóvenes, nos podemos convertir en una fábrica de proyectos. Imagínense cuánto dinero regresa al Estado simplemente porque nuestro municipio no tiene proyectos. Simplemente es enseñarles a nuestros jóvenes a trabajar con una matriz de consistencia y poder invitarlos a investigar. No investigan porque no conocen realmente cuál sería la herramienta a utilizar para hacer un trabajo de investigación. Y simplemente es esto, una matriz de consistencia, que es un otro tema que, si Dios quiere, lo tratamos en una próxima oportunidad. Yo les agradezco que hayan tenido la paciencia de estar conmigo. Les agradezco la oportunidad, más una oportunidad. ¿Cuál sería el objetivo aquí? El objetivo es entretenerlos un poco con algo interesante. Si hay alguna pregunta que deseen realizar, estoy encantado de poder resolverla. Son minutos antes de las 9. Había planeado realizar este trabajo en simplemente
un, en un paso, ¿no? Es aprender a aprender. Intentar investigar a quien le ha gustado este tema del paradigma sociocognitivo humanista. Pueden investigar. Hay mucha literatura en el Google académico, mucha literatura. Google académico, ¿eh? No entren en el Google simple porque eso hay mucha mentira, mucha... En la parte de la investigación hay muchos datos que no son realmente ciertos, entonces había que tener mucho cuidado. Yo les recomendaría que entren mejor al Google académico, donde ahí existe una mayor información con una literatura bien sustentada y nos puede dar unos mayores detalles para poder aprender mucho más, ¿no? En relación al paradigma sociocognitivo humanista. Muy bien, llegando exactamente a las 9 de la noche, quisiera cerrar el día de hoy con un mensaje. Con un mensaje específicamente hablando de la honestidad, que es un valor muy importante en nuestras vidas. ¿Qué sería la actitud? La actitud sería ser honesto. El valor es la honestidad, la actitud sería ser honesto. Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces la honestidad es la mejor de todos, pero así, de todas las artes perdidas. Intentemos capturar ese valor, esa honestidad para introducirla dentro de nosotros para poder ser mejores. Realmente estaba muy perdida. Hay que buscarla, hay que llevarla para dentro de nosotros y ser mucho mejor. Así es, mi querido primo, Héctor, importante primito como camino de vida, exacto, exacto. Entonces yo quería haber llamado a esta honestidad, que es la mejor de las artes perdidas. Eso lo dijo un señor llamado Mark Twain, ¿no? Que tenemos que ser los más estratégicos posibles para poder llamar a esa honestidad y llevarla dentro de nosotros. Creo que para transformar una sociedad tenemos que sembrar y cultivar de esos jóvenes. Es la única forma que esta sociedad puede salvarse. En nuestros pueblos, como Pacasmayo, como San Pedro, como Guadalupe, como Chepén, como todos esos pueblos del norte, que nuestras familias nos enseñaron lo mejor. Y gracias a Dios llegamos hasta donde llegamos por nuestro esfuerzo y por la enseñanza de nuestros padres. Y si no aprendemos a aprender, si no creamos paradigmas dentro de nuestras familias, desde pequeños, esos niños que necesitan ser orientados, llegaremos a formar un mundo mejor. Buenas noches. Muchas gracias.